Oremos. Muchas gracias, Señor, te damos esta mañana porque hemos venido a estudiar tu palabra, Señor, y a exaltar tu nombre en este lugar. Bendice tu palabra, que tu palabra pueda traer vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la lectura bíblica, hermanos. Por favor, no vayan a perderla. Pónganle un separador. Voy a leer la versión contemporánea. Esta es una versión que les dije la vez pasada que estoy empezando a leer, olvidando la 95 y empezando a leer esta versión. Es una versión muy bonita, hermanos, muy bonita. Es una versión que la tengo ahí guardadita en una cajita especial siempre para que no se me manche, para que no se me ensucie. Vamos a leer San Marcos 1:21 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Llegaron a Capernaum. ¿Dónde llegaron, dice la Biblia, hermanos? A Capernaum. No se le olvide el primer lugar, el primer detalle. Y cuando llegó el día de reposo, ¿qué día era, dice la Biblia? Día de reposo. Segundo detalle. Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. Jesús fue a la sinagoga. ¿Quién fue a la sinagoga? Jesús. Ya mencionamos tres elementos valiosos ahí, ya voy a volver a ellos. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro, sacudiendo al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre, dice la palabra de Dios. Quisiera detenerme un instante en esa parte de la Biblia, mis queridos hermanos, y volver en primer lugar a los tres detalles importantes que mencionó la Biblia a la introducción de esta lectura. En primer lugar, dice la Biblia que están en un lugar llamado, ¿cómo, hermanos? Capernaum. Capernaum tiene un nombre bien especial. Capernaum significa la ciudad de Nahum, o significa la ciudad de paz. En segundo lugar, dice la Biblia que estaban en un día especial, y ese día especial, dice la Biblia, que era el día sábado, el día de reposo. El sábado, el día de reposo, los judíos le conocían como el sábado de paz también, no como un día cualquiera. No le conocían como un día cualquiera, sino que a ese día, a este día de reposo, los judíos lo conocen como el sábado de la paz. Y en tercer lugar, en ese lugar se encontraba alguien grandioso. En ese lugar se encontraba, dice la Biblia, que Jesús, que es el príncipe de paz. Así que en ese lugar estaba la paz tridimensional. Estaba el lugar de paz, estaba el día de la paz y estaba el príncipe de la paz. Y en ese lugar donde estaba la paz tridimensional, había algo bien especial. En ese lugar dice la Biblia que Jesús estaba enseñando las Escrituras. Y mientras Jesús enseñaba las Escrituras, un muchacho, una persona, un hombre que se encontraba en la sinagoga, dice la Biblia que se encontraba lleno de espíritus inmundos, lleno de espíritus impuros. Estaba endemoniado ese muchacho en la congregación. Y de repente, cuando todo estaba bonito, ese muchacho interrumpió lo que estaba sucediendo en la iglesia. Todo era bonito, estaba todo el escenario hecho. Estaba el lugar de la paz, estaba el día de la paz y estaba el príncipe de paz, dice la palabra, mis queridos hermanos. Queridos hermanos, quisiera detenerme en el mensaje de esta mañana para decirles
que me gustaría que usted fuese el miembro de Iglesia de la Paz. Me gustaría que usted fuese el miembro de la Junta de Iglesia de la Paz en esa Junta de Iglesia. Hermano, me gustaría que usted fuese el esposo de la paz en su casa. Que cuando su esposa lo mire venir por la tarde que usted viene del trabajo, su esposa se sienta feliz porque usted es el esposo de la paz. Hermana, me gustaría que usted fuese la esposa de la paz. Me gustaría que cuando sus hijos, que cuando su esposo la mire venir a la iglesia, la mire venir a la casa, al hogar, ellos se sientan felices porque allí viene la esposa de la paz a la casa. Querido club de conquistadores, me gustaría que ustedes fuesen los aventureros de la paz. Me gustaría que ustedes fueran los conquistadores de la paz. Me gustaría que ustedes fuesen los guías mayores de la paz. Que cuando todo alrededor parece perdido, que cuando todo alrededor parece desalentador, que cuando todo alrededor parece sin esperanza, que cuando todo alrededor parece conflictivo y bélico en nuestras vidas, ustedes sean los conquistadores, ustedes sean los aventureros y ustedes sean los guías mayores de la paz que la iglesia necesita y por los cuales el Club de Conquistadores fue fundado en la iglesia como un programa mundial. Corría el año 1911. Se empezaban a dar los primeros movimientos de organizar un movimiento juvenil fuerte dentro de la iglesia adventista. La iglesia había avanzado en las misiones, había avanzado en educación, pero estábamos lejos de tener un programa joven en la iglesia, un programa juvenil. Hasta el año de 1919, Spalding empezó a darle forma a un movimiento y dijo, ¿por qué no formamos algo? En el año 1925 se tuvo el primer campamento, y el primer campamento fue fuera de las fronteras de los Estados Unidos, donde había empezado la obra. Fue en Australia el primer campamento. En el año de 1926 se tuvo el primer campamento en los Estados Unidos. Y ese primer campamento, ¿saben ustedes cuántos fueron los acampantes que estuvieron en ese primer campamento? 18 nada más pudieron reunir. Y el primer club de conquistadores se llamó el Club Oso Polar. Así se le llamaba, el primer club de conquistadores. Primer campamento con 18 personas. Los pasos para convertir al club, para convertir un club de conquistadores, parecían pasos pequeños comparado con el gran movimiento que se convertiría años después. No fue hasta el año 1950 cuando el Club de Conquistadores lo adopta la iglesia como un programa oficial a nivel mundial. Y esos fueron los objetivos, que el Club de Conquistadores fuese el club de la paz, que pudiese llevar paz, que pudiese llevar esperanza a los demás, que pudiese llevar esperanza a un mundo perdido. Para eso fuimos investidos, para eso fuimos llamados, para que las personas puedan tener paz en sus corazones y que el simple hecho de estar uniformados, de tener un uniforme, de llevar este uniforme, puede irradiar paz a otras personas que no conocen de Jesús. Ahí estaba. Me agrada mucho pensar, hermanos, volviendo a la historia de la Biblia que estamos estudiando. El Evangelio de Marcos presenta una palabra clave. Son 4 evangelios que casi tienen lo mismo, pero son para destinatarios diferentes. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue escrito para lectores romanos. Para los lectores romanos, para ellos fue escrito.
Y el evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Aparece la palabra inmediatamente, muchas veces, más de 41 veces solo en el libro de Marcos. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, la Biblia, Marcos dice, inmediatamente se levantó y servía. Cuando vemos la historia esta, dice, inmediatamente fue liberado y quedó sano, quedó libre el muchacho. Pero aparece también el tema de la autoridad en el libro de Marcos. Y el tema de la autoridad en el libro de Marcos, hermanos, es que el tema de la autoridad en el libro de Marcos es que dice que Jesús tiene autoridad como maestro. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y el Señor imparte autoridad a los apóstoles para sanar y echar fuera demonios. El Señor tiene o ejerce autoridad para limpiar el templo también. Y la autoridad es un tema importante. Pero mientras Jesús está allí, hermanos, mientras Jesús está allí enseñando con autoridad, como dice el Evangelio de Marcos, y mientras la gente estaba admirada y asombrada, dice el verso 23 que de pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? La Nueva Versión Internacional dice, o la versión española dice: ¿qué tenemos en común nosotros y tú?, le pregunta el demonio a Jesús. La Nueva Versión Internacional va más allá todavía y le dice: no te metas en nuestra vida. Esa es la traducción que aparece. Eso es lo que los demonios le dicen a Jesús: no te metas en nuestra vida. La versión Dios habla hoy le dice: ¿por qué te entrometes? ¿Por qué te metes con nosotros? Hay otra versión que dice. Queridos hermanos, yo quisiera decirles esta mañana que cuando todo marcha bien, que cuando quizás alcanzaste el éxito en tu vida, que cuando quizás tu club de conquistadores se hizo grande, floreció, tienes mucha capacidad de liderazgo, cuando todo marche bien, así como Cristo estaba enseñando en la sinagoga, había paz tridimensional y todos escuchaban a Jesús, y de repente salió este muchacho que tenía un espíritu malo. El diablo, cuando mire que todo marcha bien en la vida, el diablo tratará de introducir un elemento de discordia siempre cuando todo marche bien. Yo no sé ustedes, hermanos, pero generalmente después de algo bonito viene algo malo, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado. Hay cosas bonitas en su vida y de repente viene algo malo. Hay cosas bonitas, algo, se alcanzó el éxito en esto y vienen cosas malas. Cuando el club de conquistadores esté en su mejor fuerza, cuando el club de conquistadores esté en su mejor apogeo, nunca debemos olvidar que el diablo tratará por todos sus medios de introducir un elemento de discordia siempre. El diablo siempre va a tratar de introducir un elemento de discordia para separar al grupo, para dividir al grupo. Y usará más de alguien para querer separar, para querer dividir, porque al diablo no le encanta la unidad, al diablo no le gusta la paz. Les decía, hermanos, que siempre cuando las cosas marchen bien en la vida, cuando las cosas marchen bien en el club, cuando las cosas marchen bien en tu hogar, cuando las cosas marchen bien en tu trabajo, cuando las cosas marchen bien en la iglesia, el diablo siempre tratará de introducir un elemento de discordia para querer destruirte. Nunca debes olvidarlo. Un día de estos, hermanos,
Yo venía bien temprano para acá, para San Salvador. Quizás veníamos como un cuarto para las 5 de la mañana. Veníamos listos, mi hijo venía atrás queriéndose quedar dormir un rato. Mi esposa venía al lado derecho y yo venía manejando. Y miren, hermanos, la hora más fea para manejar es esa hora realmente. A mí no me gusta manejar cuando está lloviendo, ni me gusta manejar cuando el sol, cuando va entrando la noche, porque no es ni noche ni de día. No sé si ustedes han visto eso cuando manejan. Feo, hermanos, manejar así. Y eran casi un cuarto para las 5. Estaba todo oscuro, hermanos. Y de repente, hermanos, yo no había visto que un tráiler estaba parqueado allá adelante, hermanos. No había visto. Y yo venía, hermanos, queriendo evitar el tráfico. Y cuando yo venía rápido, hermanos, queriendo evitar el tráfico, hermanos, que el tráfico no me agarrara, hermanos, de repente voy viendo el tráiler así de distancia. ¿Sí? ¿Y qué creen que hice, hermanos? Yo solo cerré los ojos y le dije, ahí te voy, reina Isabel. Sí, ahí te voy, reina Isabel. Y cerré los ojos, hermanos, y timoneé por un lado, hermanos, gracias a Dios que no venía el carro por este otro lado, y pasé. Sí. Y ya no me vine tranquilo, hermano. Yo mismo venía alegando en el camino. Porque siempre cuando las cosas andan bien, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu empresa, en algo, en la iglesia, en el club de conquistadores, la relación con los demás, el diablo tratará de introducir un elemento de discordia para destruirte, así como lo hizo allá en el templo, hermanos. Oigan, la historia esta es bien interesante, hermanos. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Yo no sé cuántos han visto a un endemoniado, hermanos. Yo no sé cuántos han visto a un endemoniado, pero no es fácil. Yo he visto a varios echando espumarajos por la boca. Pero ¿saben lo que más tristeza me da de esta historia, mis queridos hermanos? Lo que más tristeza me da de esta historia es que este muchacho era un joven de la iglesia, era un muchacho de la sinagoga, era un muchacho que había venido a escuchar la palabra de Dios, era miembro de la iglesia, porque si estaba dentro de la sinagoga es porque asistía a la iglesia. Había venido a la iglesia porque el diablo quiere destruir a los jóvenes de nuestra iglesia, lamentablemente, hermanos. Y ahí está este muchacho, empieza a gritar, empieza a dar gritos, está gritando, quiere auxilio, quiere ayuda. El enemigo está utilizando a un joven dentro de la iglesia. Ahí estaba el enemigo. Y me da tristeza esta historia, ¿saben por qué? Porque los jóvenes son de Cristo, hermanos. Amén. Los jóvenes son de Cristo y el enemigo anda en busca de ustedes para destruirlos. Quiere destruirles de muchas maneras. Hay una cita que me llamó la atención, hermanos, del libro El Ministerio de Curación, la página 61, hablando de este muchacho. Oiga lo que dice. En la sinagoga de Capernaum estaba Jesús hablando de su misión de libertar a los esclavos del pecado. De pronto fue interrumpido por un grito de terror. Un loco hizo irrupción de entre la gente clamando: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendió al demonio diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Pero oigan por qué había sucedido esto. Oigan por qué era un endemoniado este muchacho.
La causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. Le habían fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de la vida un gran carnaval. ¿Por qué había llegado a quedar endemoniado este muchacho? Dice la Biblia, hermanos. Porque había querido hacer de su vida, ¿qué dice? Un gran carnaval. Había querido hacer de su vida un gran carnaval. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los atributos, los nobles atributos de su naturaleza. Y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida, ya estaba incapacitado y a la merced del maligno. En presencia del Salvador se le había despertado el deseo de libertad, mas el demonio opuso resistencia al poder de Cristo. Cuando el hombre procuró pedir ayuda a Jesús, el espíritu maligno le puso en la boca sus propias palabras, y él gritó con angustia y temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de quien podía libertarlo, pero cuando intentó ponerlo al alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad le retuvo, y las palabras de otro fueron pronunciados por su medio. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en aquel combate con el enemigo que había destruido su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El que había sido poseído del demonio estaba ahora delante de la gente admirada, en pleno goce de la libertad y del dominio propio, dice la mensajera del Señor. ¿Qué es lo que había pasado? Dice la mensajera del Señor con este muchacho. Lo habían fascinado el pecado, dice, y trató de hacer de su vida un gran carnaval. Y cuando vino a ver, había quedado atrapado en los placeres de la vida, y cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. Y allá en la sinagoga, cuando él quiso hablar, en la sinagoga, cuando él quiso pedir ayuda, pedir auxilio, quien habló no fue el muchacho realmente. Quien habló fue ¿quién? Fue el demonio que tenía dentro. Queridos muchachos, yo quisiera detenerme esta mañana acá en el mensaje para decirles que lamentablemente el diablo, el enemigo, los anda buscando a ustedes. Ustedes son el blanco del enemigo. El enemigo sabe que si logra vencerlos a ustedes, la iglesia no tiene futuro, porque el futuro y el presente de la iglesia son ustedes. Es esta generación. Queridos hermanos, me detengo aquí esta mañana para decirles que si hay algo que debemos hacer por nuestros jóvenes, es hoy, en este tiempo en el cual estamos, de ayudarles de tal manera que ellos puedan saber de que hay padres, hay familia, hay hermanos de la iglesia que están dispuestos a luchar con ellos en las batallas de la vida que hay que enfrentar diariamente. Cuando Jesús mira al muchacho que viene queriéndose arrodillar delante de él, y el demonio le dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué te entrometes? La King James Version tiene unas palabras cuando Jesús le dice cállate, enmudece, y la palabra que aparece es la palabra shrap. ¿Sí? Y literalmente esa palabra significa cierra el pico. ¿Sí? Cállate. ¿Sí? Y esa palabra es la misma que se utiliza como para poner bozal en la Biblia. Lo que Jesús le está diciendo: embozálate, cállate. Había terminado el sábado.
Yo tenía como unos 23 años, era pastor ya. Tenía una iglesia que había muchos jóvenes. Había muchos jóvenes en la iglesia. Me dicen los muchachos: pastor, vamos a comer, y después de comer, de cenar, vamos a jugar básquet. Vamos. Y después de jugar básquet, vamos a ver una película, pastor. Vamos. Y entonces venimos, fuimos a comer, después fuimos a jugar basquetbol, terminamos como a las 8:30 quizás de jugar. Y después me dice el muchacho: ya estamos listos, pastor. Yo me había retirado, no había tenido chance para ponerme una camisa sport y quitarme la ropa que andaba. Entonces uno de ellos me dice: pastor, tenemos una película cómica, tenemos esto, tenemos lo otro. Está bien, vamos. Y entonces yo pasé por el súper comprando algo para que estuviéramos comiendo mientras mirábamos la película. Y entonces llegué cuando ya iba entrando, hermanos, donde estábamos en una casa, todos en una casa grande. Íbamos quizás como unos 15. Y entonces un muchacho de ellos dijo: pastor, no vamos a ver ninguna de las películas que le dijimos. Y me dijo: quítese la corbata, pastor. No, hombre, quítese la corbata. Ya a la edad de ellos, ¿cuántos? 17 años, 18 años algunos. Y yo de 23 ya me miraban como un ruco, ¿no es cierto? Yo casi oía que me decía: quítese la corbata, ruco, ¿verdad? Pero no. Me quité la corbata. Pastor, no, hombre, relájese más. Me dice: quítese la camisa. ¿Sí? Quédese con la playera nada más, pastor, quítese la camisa. Me quité la camisa. Y empecé a ver películas, esta, la otra. Hey, miremos esta, le dije yo, de comedia. Y uno de ellos dijo: no, pastor, vamos a ver una película de terror. Yo le dije: no, si ustedes miran una película de terror, yo no me quedo viendo la película. Pues ya habíamos dicho cuál es la que íbamos a ver. ¿Sí? Saqué las cosas para comer, empecé a repartir por ahí, saqué unos jugos, esto y lo otro. No, hombre, pastor, véngase, hombre. No, le dije yo: ya habíamos hablado, ya no me quedo. Y unos cipotes vinieron, se empezaron a poner las mochilas. No, entonces nosotros nos vamos, y se fueron. Les dije yo: agarré una mochila que andaba, me puse en la espalda, bueno, agarré la camisa, la metí en la mochila, agarré la corbata, la enrollé, la metí en la mochila y le dije: no, si es así, me voy mejor. Aquí les dejo que comer y todo, tranquilo. No miren eso, hombre. No, hombre, pastor, vamos, véngase, hombre. Y se quedaron como unos 4 muchachos o 5 nada más. Me fui para la casa. Como a las 12 de la noche el teléfono sonó. Sonó la primera vez, pero yo no logré llegar para agarrar la llamada. Pensé que quizás era una llamada perdida, pero el teléfono volvió a sonar una segunda vez. Cuando vi, era un muchacho de los que habíamos estado jugando. Aló, sí, ¿quién es? Pastor, soy fulano de tal. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Le digo. Bien, pastor. La escuchaba con miedo ahí al fondo. Y los otros 2 se escuchaban llorando. ¿Y qué pasó? Le digo yo. Me levanté de la cama. Pastor, me dijo uno de ellos: necesito que venga, pastor, pero que venga rápido, pastor. Pastor, venga. Pero necesito que se apure, que venga aquí a la casa. Me puse la ropa y todo, empecé a alistar y el teléfono sonó otra vez. Pastor, pero necesito que venga vestido de pastor, póngase la corbata, pastor. Me puse la corbata y todo. Me fui, toqué la puerta. Cuando toqué la puerta, yo bien vi que la puerta estaba abierta, media abierta. Empujé, entré calladito
Y ahí estaba en la pared proyectándose la película. Y uno de ellos llorando me dice: pastor, nosotros empezamos a ver la película, terminando íbamos de ver la película cuando quisimos quitarla. Y agarramos el DVD, porque en entonces era el DVD, agarramos el DVD, pastor. Y cuando quisimos agarrar el control, pastor, el control estaba caliente, como que nos quemaba. Entonces empezamos a apretar el botoncito y no se apagó. Y entonces siguió con la otra el CD. Y entonces a nosotros nos dio miedo. Quisimos apagarla y no pudimos. Cuando quisimos ir a desenchufarnos, sentimos un miedo terrible, pastor. No pudimos, nos venimos a meter a la cama, pastor, y aquí estamos los cuatro. Sí. Ahí estaban en la cama los cuatro con colchas, hermanos. Cuando yo llegué, ahí estaba proyectándose la película. Todo. Ahí aparecían las caras horribles. Y entonces le digo: ¿pero qué pasó? Pastor, no, mire, pastor, queremos que ore por nosotros, pastor. Porque cuando quisimos apagarlo, entonces alguien vino como que le dio más volumen a lo que estábamos escuchando y a lo que estábamos viendo, pastor. Y mientras yo estaba ahí, hermanos, el volumen subía y el volumen bajaba de la película. Sí. Y se sentía aquel escenario feo y usted sentía escalofríos en su cuerpo. Sí. Y de repente, allá al fondo, se escucharon unas voces, pero no eran de las películas, sino que se escuchaban como que alguien se reía allá al fondo. Y él me dice: pastor, ya ves, están riendo de nosotros. Yo le digo: no, para calmar las aguas. Le decía: no, que son los vecinos. Pero las voces eran adentro de la sala donde estaban los muchachos, hermanos. Dentro de la sala donde estaban los muchachos. Cuando yo me acerqué, hermanos, y quise apretar el botoncito, y lo apreté varias veces y no se apagó. Reuní a los muchachos, hicimos un círculo y le dije: levántese de la cama, véngase, quité la colcha. Y se levantaron y oramos. Cuando terminamos de orar, los muchachos me dicen: pastor, vaya y quítela, pastor. Entonces yo les dije: no, yo no la voy a quitar. Ustedes la pusieron, ustedes la van a quitar. Sí. Yo vine a orar por ustedes. Sí. Yo vine a orar por ustedes. Volvimos a orar una segunda vez. Y mientras estábamos orando, se escuchaban las risas en la habitación. Se escuchaban las risas, alguien, voces que hablaban, se reían. Y entonces, hermanos, cuando oramos, uno de los muchachos quiso apagar y no pudo. Quiso desenchufar y no podía. Estaba duro el asunto, hermanos. Estaba duro el asunto. Hasta que otro vino y le dije: entre los dos van a desenchufar eso. Agarraron y entre los dos desenchufaron. Y la película ¡plá!, se cortó. Esta historia, hermanos, me puso a mí a pensar la historia de la Biblia de Marcos 1:21. A veces uno puede decir: pastor, son cosas sencillas, pastor, son cosas que parecen no tener importancia, pastor. No, la sierva del Señor dice que este muchacho llegó a ser presa y que había perdido todo sentido, porque había perdido toda sensibilidad, de tal manera que cuando él quiso recuperarse ya estaba en el poder del enemigo. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para más de algún muchacho, para más de alguna señorita, de algún caballero que quizás está hundido en el pecado, está hundido en la desgracia, necesita salir, necesita decirle a Cristo: Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, soy tuyo, te pertenezco, Señor. Quizás no puede ser un joven, puede ser un adulto que está atrapado en las redes del enemigo. Estás esta mañana aquí y sabes muy bien de lo que estoy hablando.
Hay algo que te hace falta, hay algo que no tiene sentido en tu vida. Yo quisiera orar esta mañana, orar por nuestro club, por nuestros jóvenes de la iglesia, que cuando el enemigo venga a atacarlos, ellos puedan tener poder para resistir el mal. Ore conmigo y dígale: Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque estamos aquí, queremos hacer tu voluntad. Quizás muchas veces no hemos hecho lo correcto ni hemos hecho lo bueno. Señor del cielo, en tus manos ponemos a este grupo de muchachos. En tus manos ponemos a este grupo de muchachas de la iglesia, Señor. A este grupo de caballeros, a este grupo de señoritas, Señor. De niños, de jóvenes, Padre eterno, que esta mañana han venido a decirte: Señor, nuestra vida te pertenece, nuestra vida es tuya, nuestra vida tú la compraste con tu sangre. Oramos, Señor del cielo, por si hay algo en sus vidas que atrasa, Señor, que ha venido, Señor, a impedir un crecimiento cristiano en sus vidas. Que tú seas el centro de sus vidas, Padre, y que nunca los dejes solos. Que como padres podamos hacer lo mejor para ellos. Que como hermanos podamos abrir, Señor, las oportunidades para ellos y apoyarles en las áreas de la vida, Padre celestial. Los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres grande y que tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.